Ahora yo lo que les propongo es, y así, como para empezar, le pedimos hace un rato a Julio Gambina que nos hiciera un balance rápido sobre lo que está pasando económicamente en la Argentina. Nos acaba de llegar el audio y lo vamos a escuchar juntos. ¿Qué le parece? Escuchemos a Julio Gambina, economista, el balance sobre lo que está pasando. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto saludarlos, aunque sea a la distancia, y poder compartir con ustedes unas breves palabras sobre lo que fue este 2021. En primer lugar, el tema grave que había previsiones que se terminara, continuó la pandemia. Claro, no estoy hablando solo de la Argentina ni de la región, sino del mundo. La pandemia por el coronavirus, que ha traído efectos regresivos sobre la mayoría empobrecida a todo nivel. Eso se puede constatar en el país, en la región, en el mundo, y de alguna manera podemos señalar que la pandemia es altamente funcional al proyecto de reconstrucción de la hegemonía del capital más concentrado a escala mundial. La pandemia devuelve a la sociedad las miserias del capitalismo contemporáneo, y es muy visible como lo primero que se recuperó desde el punto de vista económico son la acumulación de ganancias, la concentración de riquezas, potenciando la desigualdad en la apropiación del ingreso y de la riqueza a escala mundial. Esto es muy palpable en los laboratorios farmacéuticos. Todo el debate en torno de las vacunas, creció una campaña mundial por la socialización de las vacunas, y sin embargo laboratorios, empresas y los principales gobiernos del capitalismo desarrollado defendieron el derecho a la propiedad intelectual, el derecho de las patentes. No hubo éxito en la suspensión de las patentes de las vacunas. Y así como hoy tenemos buena parte del capitalismo desarrollado con una cobertura bastante importante de la población vacunada, hay una cantidad importantísima de países en el continente africano que tienen menos del 1% de su población vacunada, lo que muestra la condena al empobrecimiento recurrente de millones de personas en todo el mundo. Y puso en evidencia una vez más, desde que se empezó la pandemia en el 2020, la destrucción del sistema público de salud. Digamos que la tendencia a la privatización, a la mercantilización de la vida cotidiana, es muy claro y evidente en materia de salud. Del mismo modo que lo es en materia educativa. En materia educativa ha crecido la educación virtual por plataforma, y puede señalarse que entre el 35 y el 40% de la población mundial no tiene acceso a electricidad, a internet, con lo cual sufre una discriminación para el proceso educativo. Esta tendencia a la privatización y mercantilización de la salud y la educación, que se ha hecho muy visible con la pandemia, pone en evidencia lo que supone el capitalismo de época. Empiezo por este lado, pensando el balance del 2021 de la Argentina, porque la Argentina es parte de este mundo en pandemia y reproduce al interior de la Argentina esta lógica global de convergencia de la crisis sanitaria con la crisis de la economía mundial. Y digo crisis de la economía mundial, aunque el 2021 es un año de rebote de la economía. De hecho, países como Estados Unidos han crecido en el 2021 prácticamente el doble de lo perdido en el 2020. Ha habido una recuperación de la producción en Europa, en los países capitalistas desarrollados e incluso en los países más atrasados. Argentina probablemente termine el año con un crecimiento del 10%, incluso un poquito más, cuando en el 2020 la economía argentina había caído un 9,9%. Se puede decir que Argentina recuperó lo perdido en el 2020, pero el interrogante es qué quiere decir esa recuperación o cómo se distribuye esa recuperación. Bueno, en la mayoría de los países del mundo, la recuperación se expresa en la recomposición de las ganancias en primer lugar, no necesariamente en los salarios, los ingresos populares
o el nivel de empleo. Incluso esa es la explicación que hay que encontrarle a la renacida inflación en Estados Unidos, en Europa, en Gran Bretaña, sin hablar de las inflaciones recurrentes de países como Argentina, como Venezuela, donde también hay que encontrar las explicaciones en las formas particulares del desarrollo capitalista y en la disputa de la renta socialmente generada por parte de las trabajadoras, los trabajadores, los pueblos de nuestros países. Pero en el capitalismo desarrollado, especialmente en Estados Unidos y en Europa, la inflación tiene que ver con la avidez de recomposición de ganancias de los principales capitales, especialmente en rubros estratégicos como son los de la alimentación y la energía, que se trasladan como peores condiciones de vida para los sectores populares, que gastan sus ingresos mayoritariamente en alimentos. Por eso es importante señalar que la crisis económica, más allá de la evolución positiva de los productos brutos, continúa. Una crisis económica que se expresa en un modelo productivo que continúa con la explotación de la fuerza de trabajo, ahora con estas formas que extienden la flexibilización laboral, la precarización, como es las economías de plataforma, que superexplotan la fuerza de trabajo con mínimos ingresos y al mismo tiempo completan esta superexplotación de la fuerza de trabajo con un saqueo recurrente de los bienes comunes. Bueno, Argentina lo pone de manifiesto con la profundización de la lógica del saqueo, del extractivismo exacerbado, no solo del complejo sojero, sino también del complejo minero, que tuvo un límite en la lucha popular en Chubut, poniendo de manifiesto la importancia que tiene el pronunciamiento público de la lucha y la organización popular, que pese al acuerdo político partidario de distinto nivel, de la convergencia de intereses provinciales con los intereses políticos nacionales, fue el pueblo de Chubut el que hizo revertir una legislación favorable a la megaminería en la meseta central de la provincia de Chubut. Y en todo caso, este año 2021 hay que ponerlo como condicionado fuertemente por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Uno dice negociaciones, pero en rigor hay que señalar condicionante de la deuda, pago recurrente de la deuda con el fondo. En septiembre venció la primera cuota del préstamo otorgado en el 2018, casi 1.900 millones de dólares, y en diciembre, el 22 de diciembre, prácticamente como regalo de Navidad, venció la segunda cuota de capital por otra cifra parecida, algo así como 3.800 millones de dólares en dos cuotas, más otros pagos de intereses. El Fondo Monetario Internacional lleva cobrado más de 6.000 millones de dólares durante la vigencia de la actual gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Por eso decimos que es un condicionante, que se está negociando la postergación de los pagos, pero supone la utilización de recursos públicos que podrían tener destinos alternativos y se esterilizan en los pagos al Fondo Monetario Internacional. En este marco se hicieron las elecciones de medio tiempo, elecciones legislativas, donde hubo un importante castigo a la política gubernamental. Hay que señalar que tampoco la oposición de derecha, el macrismo, aumentó su votación tradicional, pero se consolidó el bicoalicionismo en la Argentina. En todo caso, el dato interesante es la tercera fuerza de la izquierda parlamentaria, el FIT-U, con casi el 6% de la votación a nivel nacional, y como un dato para tener en cuenta el crecimiento de la derecha ultraliberal, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, poniendo en evidencia que el 2021, como en años anteriores, varias veces hemos señalado, el desafío para una izquierda amplia, de carácter popular, social, está en la construcción de alternativa política. Alternativa política
en contra del orden capitalista y, por supuesto, más allá del mismo, para construir soluciones que atiendan las necesidades de nuestro pueblo, lo que supone no solo la crítica, sino la transformación del modelo productivo de desarrollo para una perspectiva sin explotación y sin saqueo. En esta perspectiva es que es un aliciente muy importante que el año termine con la movilización de Chubut triunfante y augura mecanismos de unidad y lucha para el próximo 2022. Hasta pronto. Bueno, me quedo con dos cosas fundamentales de Julio Gambina, ¿no? Esto de la lucha de Chubut, me parece que sí, que marca un camino, el freno que le han puesto a la megaminería, y lo otro que dice que hace falta una alternativa. Y sí, sí, yo pienso exactamente lo mismo. Hace falta generar una alternativa.